Tenemos ya bien lo mencionó nuestro buen Axel, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar otro martes. Dentro de estas 7 películas que hemos elegido para esta cuestión del cambio de mirada, la otra mirada de la cinematografía, pues hoy toca comentar una película del 2009 del gran director norteamericano y muy conocido por todos, Quentin Tarantino, Bastardos sin Gloria, Inglourious Basterds. Aquí le ponemos el título de una apología del cine bélico. Es un film que tiene mucho de qué comentarse. Es uno de las grandes obras del director estadounidense. Y en esta ocasión vamos a tener también como invitado a casi doctor, el maestro Luis Alfonso Gómez Arciniega, que viene en camino. Pero bueno, la primera intervención será mía, después entrará el maestro Luis Alfonso, estará comentando sobre las temáticas, veremos cuatro partes específicas de la película y después abriremos a charla. Es interesante ya que el maestro Alfonso es una persona que es experta en política alemana, sobre todo política histórica. Ahorita daremos su currículum. Y bueno, yo quiero empezar principalmente con pues digamos, tres anotaciones a esta película y me voy a enfocar a la primera parte, a la primera escena. El doctor, el maestro Alfonso ya consecuentemente comentará otras tantas y estaremos dialogando sobre toda esta cultura de la cultura alemana entre guerras. Bueno, primeramente quiero abrir toda nuestra cita con, un comentario de este libro de los géneros cinematográficos de Rick Altman, donde hay un capítulo que se llama Hollywood Washington. En este capítulo tenemos, hacen la puntualización de cómo el cine también sirve como instrumento ideológico, y en este caso en Estados Unidos, por eso hace la relación Hollywood-Washington, en el Film Daily Yearbook de 1943, estamos citándonos en la época, en 1943, ponen en la página 226, ponen lo siguiente: si desglosamos el conjunto de las grandes producciones, veremos que en 8 casos los temas se centran directamente en la glorificación de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En 7 casos los temas o localizaciones aluden a los países aliados. Después, a 2, la acción está ambientada en países del eje. En 3, interpreta la vida de los hogares norteamericanos durante el conflicto. 5 de ellos son los más grandes musicales, con canciones y bailes jamás producidos por 20th Century Fox, y 6 son dramas escapistas de temática universal. Lo que quiero rescatar es que las temáticas durante la época de las guerras, las temáticas de los grandes estudios, ya sea de Hollywood, como en este caso los estudios UFA en Alemania, se dedicaron a una guerra ideológica sobre las imágenes. Y en estas imágenes del cine que exploraban toda una serie de imaginarios que tienen que ver con inyectar esas ganas a los jóvenes de ingresar al ejército, ya sea en cualquiera de los bandos. Aquí tenemos que Quentin Tarantino con esta película rescata toda esta serie de imágenes simbólicas que va a ser precisamente una apología. Apología tiene que ver con una defensa, tiene que ver, por así decirlo, una forma de enaltecer cierta postura temática. En este caso, Quentin Tarantino ya viene haciendo diferentes temáticas apologéticas, como por ejemplo lo fue Kill Bill. Kill Bill es un film dividido en 2 partes donde hace toda una serie de defensa y honor
al género de las artes marciales, preponderante en la televisión norteamericana durante los 70s y sobre todo los 80s, ¿no? Entonces ahí tenemos Kill Bill. Su segunda entrega, vamos a llamarla apologética, va a ser Inglourious Basterds, que va a ser la apología del cine bélico, específicamente de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí lo que va a establecer Tarantino sí va a ser de alguna manera este cambio de mirada de lo que estamos acostumbrados del cine que trata el tema del nacionalsocialismo. Entonces, sería como la segunda apologética. La tercera me atrevería a decir que es Django, que tiene que ver con la apología de todo este cine en la época de las guerras de secesión y todas estas formas, pues digamos, esclavistas en el sur de Estados Unidos. Entonces nos encontramos hoy con esta película que me atrevo a decir que es apologética sobre este gran tema. Y ya vimos que los grandes encabezados donde las grandes productoras se dedican a establecer narrativas tienen que ver con el enemigo, con los aliados, fuerzas armadas, la producción durante el conflicto, la vida de los familiares, de todas las personas que están en conflicto y temas de amor de alguna manera para distraer a todas las personas que consumen entretenimiento, que no sea el momento de las guerras. Entonces, situado esto, y es lo que me parece muy interesante, quiero comenzar en que, claro, Tarantino en el 2009 se dedica de alguna manera a establecer una trama uniendo todas las tramas posibles o de aquello que se ha dicho del cine de la Segunda Guerra Mundial, particularmente, vamos a llamarle, si le podemos decir una cosa genérica, el cine que va en pro o en contra del régimen nacionalsocialista. Aquí nos abre la puerta a este imaginario que es un tema espinoso en Occidente para todos nosotros que hemos sido indirectamente afectados por esta carga histórica, que decir de Europa. Pero aquí nos encontramos con una primera escena donde pareciese ser que nos vamos a encontrar con la típica película del nacionalsocialismo, pero aquí Tarantino da un cambio radical, da un giro, sobre todo a la interacción de uno de los personajes principales de la película, que es Hans Landa, que digamos es una de las personas más violentas, más, por así decirlo, sagaces dentro de la cacería de judíos. Ese es su papel principal. Y tenemos en este inicio a una escena que pone de planteamiento esta sutil caza a personas que no eran amigos del sistema, que el sistema es el nacionalsocialista. Lo que me parece, y es el apunte que quiero hacer el día de hoy sobre la primera escena, quiero hacer este comentario acerca de la personalidad del agente de la SS, ¿sí? Hans Landa, que de alguna manera cambia esta manera de mirar al oficial nazi y nos presenta un ser humano que va a hacer una entrevista de trabajo como un punto de revisión, ¿no? Normal. Entonces, la escena es muy interesante porque se da a partir de una cotidianidad que nosotros esperaríamos que con lo que nosotros pensamos y lo que nos tienen acostumbrado el cine a pensar sobre este tipo de interacciones, Tarantino le da la vuelta a la escena y pone una escena que empieza siendo, es tragicómica, es una escena que empieza siendo trágica con esos acordes de
de Beethoven en piano, donde se acecha algo violento, se presenta Hans Landa, el cazador más famoso de judíos, durante la ocupación. Es importante, es el momento de la ocupación de Alemania en Francia, ¿sí? Entonces la escena parece ser como que entre amable, sutil, y vemos la sagacidad del lince, la astucia de zorro de este personaje. Y no digo que Tarantino se haya basado en él, pero quiero hacer una anotación de la misma época de la primera obra de teatro que escribe el escritor existencialista Jean-Paul Sartre. Variona el filio, ¿no? El hijo del trueno. Variona el hijo del trueno es una obra de teatro navideña que escribe Jean-Paul Sartre, el ateo más grande del siglo XX. Escribe el drama navideño más grande jamás inventado, y lo escribe en un campo de concentración francés cuando él era prisionero durante la ocupación alemana en Francia. Los campos de concentración fuera de territorio alemán se les llamaba los Stalags. Entonces, en los Stalags lo que se hacía eran todas las personas que estaban en contra del régimen quedaban ahí. Bueno, ahí en la Navidad de 1940, Jean-Paul Sartre cae prisionero y unos monjes le piden que escriba un misterio navideño para que pueda darle esperanza a todos aquellos prisioneros de esa noche. Entonces Sartre en 6 semanas va a concluir para la misa de Pico de Gallo el drama existencialista sobre el nacimiento de Cristo en momentos de total turbación, cuando la esperanza ya no da más. Entonces la primera escena es genial porque estamos en una zona en Medio Oriente y mandan a un emisario de Roma, que es Lelius, y lo recibe un publicano. Entonces la escena se parece muchísimo a la de Hans Landa, donde cuando entra Lelius, que es romano, en la época de los romanos, y aquí Sartre hace el parangón por medio de la analogía. Claro, cobrador de impuestos romano es igual a soldado nazi, ¿sí? Entonces es curioso cómo mezcla estos dos tiempos, que la época es el año 0, está a punto de nacer Cristo, ¿sí? Y tenemos 2000 años después, o vamos a 1940 años después, para ser exactos, está Jean-Paul Sartre representando en una forma de metaficción la época de Cristo, pero haciendo parangones con la intervención alemana en pueblo francés. Entonces, fíjense cómo llega Lelius, que es el romano, a cobrar impuestos a un pueblo que se está muriendo de hambre. Y es así como Variona va a decidir que se extinga el pueblo y es mejor matar a su hijo, que su hijo nazca en un mundo que prácticamente avecina la miseria. Es muy interesante, esta pastorela, porque es la única pastorela que yo conozco donde el personaje principal va a asesinar a Cristo. Así de contundente es el mensaje. No existe pastorela alguna donde el personaje principal va a asesinar, va a destripar al Salvador, y cuando lo va a destripar llegan los Reyes Magos, que son unos prisioneros también, y dicen, bueno, Variona, y es todo un gran discurso, no lo leeré ahora, donde es así, prácticamente pone la vida y la miseria de frente, y todavía los 3 Reyes Magos le dan la esperanza a Variona. Pero en esta primera escena, que todo es miseria y muerte, todavía hay esta cuestión de, digamos, de broma, como cuando entra Hans Landa en la primera escena, y aquí el publicano dice, cuidado, señor superintendente, cuidado. Y ahí toma. Y imagínense el romano, ¿qué era? Una tarántula, pero en esta época del año el frío las atonta notablemente. Esta se arrastraba, pero iba medio dormida. Lelius, imaginemos en palabras de Hans Landa este diálogo sarteano.
encantador. Y también tenéis escorpiones, por supuesto, escorpiones igual de dormidos que matarían limpiamente mientras bostezan de sueño a un hombre de 90 kilos. El frío de vuestras montañas puede aterir a un ciudadano romano, pero no puede hacer que reinventen vuestros sucios bichos. Se debería advertir en Roma a los jóvenes que se preparan en la escuela colonial que la vida de administrador en las colonias es un condenado tormento. Y el publicano, oh señor superintendente, lo dicho, un condenado tormento, querido. Llevo 2 días vagando a lomos de mula por estas montañas y no he visto ni un ser humano, ni siquiera una planta, ni tan siquiera una mala hierba. Solo bloques de piedras rojas bajo un cielo implacablemente de un azul helado. Y con este frío, siempre este frío que pesa como el plomo. Ahí tenemos que precisamente el enviado de Roma no es tan amargado como parece. Y es así al ritmo y al sabor de un delicioso vaso de lácteo, donde Lambda, junto con su entrevistado, comienzan a entrar a una escena donde la violencia emerge desde la más sutil mirada y desde el más silencioso movimiento. Y aquí tenemos, estoy comparando la escena un poco con la de Sartre. Lelius, que es el enviado de Roma, dice, fíjense esta simpatía, pero también esta simpatía violenta. ¿Me ofreceríais una cama en vuestra casa? Pobre amigo mío, sois muy amable, pero es lo de siempre, prohibido hospedarse en casa de nuestros subordinados cuando estamos de servicio. ¿Qué queréis? Nuestros reglamentos han sido redactados por funcionarios que nunca han salido de Italia y que no tienen ni idea de lo que la vida es en las colonias. ¿Dónde debería pasar la noche? ¿Al raso? ¿En este establo? Esto no corresponde con la dignidad de un funcionario romano. ¿Puedo permitirme insistir? Sí, amigo. Insista. Tal vez acabe por ceder por vuestra insistencia. Si os comprendo bien, ¿queréis decir que vuestra casa es la única del pueblo que pueda aspirar al honor de recibir al representante de Roma? Bueno, en realidad, en resumidas cuentas, no estoy exactamente en ronda de inspección. Querido, me quedaré en vuestra casa esta noche. O sea, digamos, pues, él maneja la narrativa. Y es muy interesante esto, ver cómo el personaje, Hans Lambda, al igual que Lelius, comienzan a cambiar la narrativa del discurso. Lo vamos a ver en momentos sutiles. Es que esta película es una apología a este universo, a esta época, a esta cosmovisión eurocéntrica del mundo, donde siempre nosotros, en este caso como mexicanos, estamos subordinados, siempre hemos sido los subordinados de estos imperios. Y chistosamente Sartre, de alguna manera, está escribiendo de cómo eran los romanos, pero al mismo tiempo está explicando la intervención alemana en Francia. Entonces nuestra escena culmina con este momento donde se descubre que están escondiendo a gente que va en contra del status quo. Y por último, quiero resaltar este texto, que aquí es donde Sartre hace un diálogo entre Roma y el nacionalsocialismo en ese momento. Fíjense cómo hay conceptos modernos con conceptos antiguos que mezcla. El publicano dice, me pregunto cómo la gente puede vivir. Hay algunos pastos ralos, pero hay que hacer entre 10 y 15 kilómetros para encontrarlos. Eso es todo. La aldea se va despoblando poco a poco. Cada año, 5 o 6 de nuestros jóvenes bajan a Belén. La proporción de ancianos supera ya la de jóvenes. Además, la natalidad es baja. Y Lelius, el romano, dice, ¿qué esperáis? No se puede criticar a los que se van a la ciudad. Nuestros colonos han instalado fábricas admirables en Belén. Claro que no, en esa época no había fábricas en Belén. Aquí es curioso cómo Sartre comienza a mencionar fábricas, aspiradoras, cuestiones que tienen que ver con la modernidad, haciendo un guiño de la atrocidad, de la violencia que está aconteciendo en ese momento, ¿sí?
como bien lo diría la Escuela de Frankfurt, es el momento donde la irracionalidad se vuelve sistemática. Y entonces nos encontramos en un mundo donde el orden es cambiante. La primera escena de Inglourious Basterds nos muestra cómo el mundo está cambiando, pero lo muy, lo muy curioso es que Tarantino le da otra tonalidad, muy tarantinesca, por así decirlo, por adjetivizar el cine de Tarantino, le da un cambio donde la violencia se ve expresada desde otras posibilidades y no desde la posibilidad del grito del idioma alemán. Es una escena que hablan en francés y después en inglés, para que el alemán no se... ¿Saben? O sea, entonces, lo que hace Tarantino en esta escena es cambia y pone sobre el tablero los estereotipos que se creen y los juega de otra manera. Entonces, parece ser que, claro, es una película que hasta el título parece antitético, ¿sí? Es una cuestión que no va a ser, ¿sí?, gloriosa. Todo lo contrario. Pero va a establecer una versión, y por qué no decirlo así, una versión deconstruida de el gran mito del nacionalsocialismo, que ahorita entraremos de lleno a eso. Y para terminar esta introducción y dar paso a nuestro invitado, de la época hay una novela de Barico que se llama Sin Sangre, Senza Sangue, en su título original, donde es curioso que en el momento que van a asesinar a Nina es muy parecido al personaje de Shoshana. Y lo veo en 3 momentos principales. Llegan a matar a su padre en otras circunstancias, la descubren debajo del piso a través de las hendiduras de la madera y logra escapar y ella regresa por venganza. La diferencia fundamental de Tarantino con Barico es que en Barico senza sangue, lo hace sin sangre. Porque, y aquí quiero rescatar, y así abro para presentar a nuestro ponente, rescatar lo que dice Barico. La venganza es el único fármaco que existe contra el dolor. Sí. Entonces, planteando la primera escena, sí, a partir de Sartre, Barico y este fenomenal mundo donde vamos a establecer otro tipo de entrada a lo que nosotros conocemos del cine bélico, veremos esta simbología a continuación. Ahora quiero presentar con ustedes a Luis Alfonso Gómez Arciniega. Es profesor de cátedra de la Universidad de Anáhuac, ha dado clases en el Tecnológico de Monterrey, es candidato a doctor en filosofía política y maestro de ciencia política por Ruprecht Karls Universität Heidelberg, internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y cuenta con estudios de letras alemanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus últimos textos son Eterno Retorno en la extrema derecha, Lenguaje político en las elecciones alemanas. Los años de abundancia han terminado, contradicciones, fracturas y tensiones del orden liberal democrático en Alemania. Las estrofas del Ánfora Sagrada de Hölderlin y la posible remitificación del mundo en el ánimo finisecular. Y, en nombre de la humanidad, apuntes para una metafísica de la guerra en el siglo XXI. Es gran amigo, gran compañero, y me encanta compartir en esta ocasión un tema que sin duda es de mucha pasión para nosotros dos. Estaremos en esta ponencia y en esta charla. Entonces quiero recibirlo con un fuerte aplauso al doctor Luis Alfonso. Bueno, pues muchas gracias por asistir y gracias, maestra. ¿Cómo está, Tagle, como todo siempre? Todo bien. Y le asiste la razón al maestro Tagle cuando dice que es un tema que nos apasiona y que además hemos hablado en incontables y aquí está la película sobremesas. Y nada más me va a decir. Me gustó, abrió tantos temas, maestro, que ya hasta pensé en alterar el curso de mi ponencia. Sobre todo esta cuestión de la venganza, que me parece fundamental de la película.
Cuando el maestro Tagle me invitó a hablar sobre Bastardos sin Gloria, yo estuve pensando en hablar de lenguaje, ¿no? Que es algo que me interesa mucho. Y cuando me dijo, el centro tiene que ser el cine bélico, se me ocurrió hablar de lenguaje relacionado con la guerra. Entonces le puse este título, Volksgemeinschaft, que es esta comunidad nacional en el lenguaje alemán, es el lenguaje de los nacionalsocialistas, lenguaje bélico y simbologías. Miren, empiezo con esta cita de Heidegger, que es este pensador alemán. Bueno, en realidad yo quiero empezar hablando un poco sobre el lenguaje, ¿no? Porque hay muchas definiciones del lenguaje, qué es el lenguaje, y justo me vino a la mente una anécdota que viví hace unos años, en el que saliendo de la universidad iba con otro amigo mexicano, nos encontramos un compañero noruego, y le dijimos, oye, pues a ver si hacemos algo el viernes. Y este compañero noruego nos contestó muy en su papel, el viernes no creo porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces nosotros inmediatamente nos ofendimos porque dijimos, ¿por qué no respondiste como solemos responder en México, no? Sí, sí, y al final no pasa nada. Digo, se sobreentiende. Y inicio con eso porque eso me lleva a este concepto de Wittgenstein del juego del lenguaje. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con Wittgenstein, pero Wittgenstein, hay dos etapas de Wittgenstein. La primera relaciona con el Tractatus, que es un intento de Wittgenstein de encontrar de manera lógica o de definir qué es el lenguaje y qué entra en el lenguaje y qué no. De ahí viene esta multicitada frase de aquello que no se puede expresar con el lenguaje es mejor callar. Pero hay un segundo Wittgenstein, cuando Wittgenstein vuelve a leer su Tractatus y dice, bueno, creo que lo mejor es intentar definir el lenguaje como una serie de reglas en un contexto determinado, ¿no? Es decir, un juego de lenguaje, un Sprachspiel. Es decir, para Wittgenstein, un juego de lenguaje es, nosotros tenemos que contextualizarnos en un contexto determinado. En el caso de mi ejemplo con este compañero, evidentemente este noruego no supo en qué juego de lenguaje estábamos, porque lo que tendría que haber hecho, de acuerdo a este juego de lenguaje, es decir, sí, nos vemos y al final no pasaba nada. O igual a nosotros nos pasa, estando en Noruega o en Alemania. Bien, ese es como Wittgenstein, pero, hace la semana pasada leí un texto de Tapiador, un pensador español, que decía, manual para leer a Heidegger, decía, al final no lo lean mejor a Wittgenstein, pero yo sí creo, y voy a hacer también una apología, además del cine bélico de Heidegger, porque creo que Heidegger nos da una clave para entender unas escenas fundamentales de Inglourious Basterds, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de Wittgenstein, para Heidegger, como lo pongo ahí, esa cita de su carta sobre el humanismo, el lenguaje es la casa del ser, en su hogar habita el hombre, los que piensan y los que crean con las palabras son los guardianes de este hogar. ¿Cuál es el punto de Heidegger? Heidegger, y les pongo esta imagen porque me parece muy representativa, muy bucólica, y ahorita igual están preguntando por qué este personaje empieza a hablar con este ejemplo del lenguaje del noruego y Heidegger, pero ahorita van a ver cómo ato cabos. La filosofía occidental, dice Heidegger, ha preguntado tradicionalmente por el ente, ¿no? Entonces, al preguntar por el ente, que es, digamos, la concreción de una esencia, esta filosofía separa el sujeto del objeto, ¿no? Entonces, por eso la filosofía occidental llega, según Heidegger, a la instrumentalización de todas las cosas. Pero él, para superar esa escisión, propone el concepto del Dasein. Aquí lo pongo primero con minúsculas porque da en alemán es como ahí, ¿no? El estar ahí. Pero de ahí se aglutina, se forma este Dasein que abarca el sujeto y el objeto. Es decir, el ser está en el mundo hace posible al sujeto y no viceversa. Nosotros no decretamos al mundo desde nuestro solipsismo. Y Heidegger empieza a hablar en distintos textos sobre los lazos de la persona con el mundo y dice, bueno, el trabajo del campesino en la tierra, un carpintero, actividades prácticas con las que se convive con el mundo. Entonces aquí está esta escena de Bastardos sin Gloria, donde vemos a este campesino francés, Lapadit, relacionándose con el mundo con un hacha, con un tronco, ¿no? Y además es una escena muy bucólica que le agradaría de suyo a Heidegger. Y para como darles esta imagen de lo que está pensando Heidegger del Dasein, del ser ahí relacionado con el mundo, tengo esta cita de un texto de 1944 que se llama Camino de Campo, que es un texto que Heidegger escribió con motivo de su lugar natal, que es Meßkirch, que es un pueblito en el sur de Alemania. Y escribe Heidegger, el aliento del sendero del campo despierta un sentido que ama lo libre y que trasciende. En el lugar propicio,
La turbia melancolía sino última serenidad. Combate la necesidad del mero trabajar que, efectuado solo porque sí, fomenta únicamente la inanidad. En el aire del sendero del campo que cambia según la estación, prospera la sabia serenidad, cuyo aspecto parece a veces melancólico. Este saber sereno es lo Quinsigue, y ahí les pongo yo ese corchete, que es un término intraducible. Heidegger toma términos de su dialecto alemánico de la Selva Negra, y el Quinsigue lo pueden traducir como serenidad campesina, como una especie de melancolía. Heidegger en una carta lo define como esta como dejadez del campesino ante lo momentáneo y lo fugaz de las noticias cotidianas, ¿no? Se le está pensando en esos campesinos que se sientan frente a su cabaña en la Selva Negra, y cuando les hablan de que inició la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, al campesino le da igual porque él está pensando en la tormenta, en su cabaña, en la cosecha, en la migración de los estorninos, qué sé yo, ¿no? No la adquiere quien no la posea. Los que la poseen la tienen del camino de campo. Sobre sus sendas se encuentran la tormenta invernal y el día de la siega, el ágil estremecimiento de la primavera y el fenecer calmo del otoño. Se contemplan mutuamente el juego de la juventud y la sabiduría de la vejez, pero en una sola consonancia cuyo eco el sendero de campo lleva y trae silenciosamente consigo, todo queda serenado. La sabia serenidad es un portal hacia lo eterno. Su puerta se abre sobre los goznes, antaño forjados con los enigmas de la existencia por un herrero experto. Bien, yo sé que Heidegger es criticado porque y la gente saca esta frase de la nada nadea y se burlan y dicen que no dice nada. Y evidentemente es un lenguaje complejo. Un Wittgensteiniano diría, yo lo que necesito en la filosofía es claridad, proposiciones y lógica y claridad. Pero me interesa explicarles con esta cita cómo el pensamiento de Heidegger está profundamente ligado con un contexto determinado. Ahorita el profesor Tagle mencionaba a Sartre. Sartre es un existencialista y muchas veces se cataloga a Heidegger como existencialista porque se dice, bueno, el problema fundamental de Heidegger es el ser en el mundo, el estar ahí. Pero ojo, ¿por qué ese estar ahí, ese Dasein? Como nos ilustra este pasaje, es un Dasein en un contexto histórico, local, determinado. No estamos arrojados a la existencia en un lugar abstracto, estamos en un lugar del camino de campo. Porque en este texto Heidegger también sigue hablando de la iglesia de San Martín, de una muralla, de una ruina, de un castillo, etc. Y ustedes en sus vidas cotidianas podrían igual pensar en qué lugar, contexto determinado estuvieron arrojados a la existencia. Entonces, la existencia es de suyo, trascendente, está llena de símbolos y es muy relacionada con algo concreto. No es, a diferencia de la filosofía occidental y de esa época ilustrada, que suponía un sujeto completamente liberado de accidentes, un sujeto abstracto, racional, que piensa el mundo. Para Heidegger eso no tiene sentido. Es un sujeto que habla un dialecto. Y ahorita van a ver por qué es importante eso. Porque lo que dice Heidegger, bueno, si hay un error en la filosofía occidental y hemos pensado el ente, el Dasein, entonces el cambio de rumbo, el Kehre, el giro, tiene que ver con la pregunta de qué es, con el ser, qué está detrás del ente, por qué es la persona y por qué son ustedes y no es nada, ¿no? Pero al momento de preguntarse eso, Heidegger dice, hay que preguntarnos qué es el hombre. O sea, él dice, no hay que preguntarnos qué es el hombre, qué es el ente, que sería como preguntar algo abstracto, ¿no? Y diríamos, bueno, es un ser racional que toma decisiones, sino dice, ¿quién es el ente? En un contexto particular. ¿Son estudiantes del TEC de Monterrey que están en la Ciudad de México o son estudiantes que están en Chiapas o que van todos los días y ven al ir a clases Palenque, qué sé yo, ¿no? Y ese cambio de la pregunta nos lleva a primero ubicar la pregunta en un contexto histórico, pero después Heidegger dice, lo que nos interesa es el ser, lo que está detrás del ente, ¿no? Y esa pregunta para Heidegger se responde desde el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje, dice Heidegger, no es un instrumento, sino el lenguaje nos preexiste. Ustedes nacen y aprenden un lenguaje que está lleno de significados. En consecuencia, el lenguaje nos va dando señales de nuestra existencia concreta. El lenguaje es la morada donde habita el ser y solo desde la palabra podemos habitar el mundo y llegar a ser un proyecto arrojado a la historia Geschichte. Bien, de todos los lenguajes posibles, y esto va a ser fundamental porque ahorita que analicemos las escenas del Strudel, de Bastardos sin Gloria,
de el bar de los tres dedos y el tema de esta escena fársica de Gorlami y estas cosas de la premier del Orgullo de una Nación, van a ver cómo esto va a acabar anudado. Porque dice Heidegger, o sea, el lenguaje que nosotros tenemos que aproximarnos para develar el ser es el lenguaje poético. Porque a diferencia de otro tipo de lenguajes, la poesía deja la esencia libre. Cuando Rilke habla de la rosa, que dice, oh rosa, reiner Widerspruch, rosa, pura contradicción, está concibiendo o aproximándose una rosa, no desde una idea como se aproximará una empresa de fabricación ¿cómo se llama?, de abono, o como una tienda de ornamentos, sino está dejando a la rosa hablar, ¿no? Y de toda esta cuestión heideggeriana, lo más importante es que el Dasein histórico de los pueblos surge de la poesía. ¿Por qué es importante eso? Porque de aquí va a surgir la pregunta fundamental para entender esas escenas. ¿Es posible aprender los lenguajes? ¿Es posible integrarse en cualquier comunidad si el Dasein está arrojado en el mundo en un contexto histórico? Y ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Heidegger y qué nos ilustra la película. Pero bueno, este tema de la poesía y por qué es importante, aquí yo les pongo una epígrafe que utiliza Heidegger en una de sus obras completas de esta mujer que ustedes tienen de ese lado, yo en el lado derecho, ustedes del lado izquierdo, que es Lina Kromer. Y abajo tiene el lugar de donde procede, es un lugar en la Selva Negra. Yo no sé ni siquiera cómo puedo traducir exactamente ese poema, porque no está en el alemán estándar, sino está en un alemán de la Selva Negra, en el dialecto alemánico se llama. Y arriba está esta cita de un texto fundacional de Heidegger que se llama El lenguaje de Johann Peter Hebel, que es otro poeta de la Selva Negra. El texto dice, a menudo se piensa que el dialecto es una deformación y una desfiguración de la lengua culta y escrita, pero en realidad es al revés. El dialecto, y le pongo entre corchetes, die alemannischen Mundart, es decir, el dialecto alemánico, es la fuente misteriosa de toda lengua desarrollada. De él brota todo lo que es el espíritu del lenguaje, lo que el espíritu del lenguaje encierra en sí mismo. Así, las regiones rurales, los valles suizos conservan intacto un gran tesoro. No solo hablan en su dialecto, sino que también piensan y actúan en él. Y aquí más o menos está un mapita de la región donde se habla este dialecto, pero eso es importantísimo, porque muchas veces cuando los estudiosos hablan de Heidegger, ignoran estos primeros textos, y aquí está la clave del pensamiento heideggeriano. ¿Por qué? Porque Heidegger nos está diciendo, no es posible pertenecer a una comunidad por decisión propia, porque lo que nos hace pertenecer a una comunidad es esto, lo que él dice que es lo Quincy, esta sabiduría, melancolía, y lo dice muy claro en ese pasaje, dice, el que lo tiene lo posee, no se puede aprender. Y ojo, con estas resonancias con el nacionalsocialismo, desde aquí se puede entender la fascinación de Heidegger por el proyecto nacionalsocialista. Pero sí lo dejo claro también desde ahora. No está pensando Heidegger en una cuestión de raza, de etnia. Él está pensando pero sí está pensando en que el ser humano, el ente, está inserto en un contexto particular. Y que no podemos hablar, como decía la filosofía ilustrada, de un ser racional que es igual si está en París, en la Selva Negra o en la Ciudad de México. No. El ser es existencia concreta e histórica. Y para aproximarnos al ser necesitamos echar mano de la poesía y de los dialectos. El dialecto, creo suponer que muchos de ustedes tienen la intuición, al menos, de que el alto alemán, el Hochdeutsch, es un invento en realidad de Lutero, al momento de traducir la Biblia al alemán. Pero en realidad, si ustedes están en Alemania en la vida cotidiana, las personas recurren con mucha asiduidad a los dialectos. Este es un ejemplo, pero si van a Baviera, está el bávaro, si van al norte está el Plattdeutsch. Ahora está una película muy buena que se llama In die Sonne schauen, creo que la tradujeron como El sonido de la caída, una película alemana que se filmó en Altmark, en la Marca Antigua, que es una región de Brandenburgo, y empieza también con una variante dialectal del alemán. Entonces, la identidad de una comunidad nacional es esto. El Dasein histórico se manifiesta en el lenguaje, en la poesía, en el dialecto. Todo aquello que nos es imposible casi replicar. Yo no podría pronunciarles exactamente este poema.
Pero si pasamos a este otro, porque justo en esta disquisición heideggeriana, él retoma mucho al poeta Hölderlin, ¿no? Y entonces habla de esta poesía, por ejemplo. Este poema sí está en un alemán más estándar y es un poco más fácil de aprenderlo. Lo podríamos aprender a recitar, pero aún así siempre se notaría nuestro acento al participar en alguna comunidad, sea Francia, Alemania, Dominicana, donde ustedes gusten, ¿no? Ese acento, esa sutileza, es lo que nos hace distintos en la existencia histórica, piensa Heidegger, ¿no? Heidegger recurre, por ejemplo, a este poema de Germania, y les he puesto esta primera estrofa porque está hablando Hölderlin aquí, aguas de la patria, ¿no? Y se pregunta, Heidegger dice, bueno, ¿por qué está hablando Hölderlin de las aguas en relación con la patria? Y entonces recurre a un fragmento de Hölderlin antiguo que se llama Alpes de seguro asiento, según la traducción de Ana Carolina Merino. Y en este fragmento que no acabó Hölderlin, dice, vosotros, Alpes de seguro asiento, que, ahí se interrumpe el escritor, y vosotros, montes de suave mirada, donde sobre la frondosa ladera la selva negra murmura, y la cabellera perfumada de los abetos se derrama, y el Nécar y el Danubio, en verano una fiebre amorosa sopla en torno a los jardines y tilos de la aldea, y donde el álamo negro florece y el árbol de seda sobre la hierba sagrada. Entonces, es un poema fragmentario, interrumpido, pero están todos los elementos, nuevamente, vuelvo al tema, todos los elementos que nos permiten aproximarnos al ser y no al ente. Todo esto, la selva negra, el Danubio, el Nécar, son accidentes geográficos, pero son accidentes geográficos que están transidos de historicidad y están llenos de simbolismos y de mitos. Y además es un poema que puede ser incluso inaccesible a quien no conozca la cultura alemana a profundidad. Y esa segregación del que no pertenece es importante para configurar la identidad. ¿Por qué estoy hablando de Heidegger? ¿Y por qué Porque Heidegger, insisto, nos da las claves para entender el lenguaje bélico de esta película. Y esta película, evidentemente, no recurre a Heidegger, aunque es de la época donde está situado. Heidegger estaba haciendo filosofía cuando estaba la ocupación alemana de Francia. Pero si la idea heideggeriana es que el Dasein está siempre en un contexto determinado y el ser de ese ente solo puede descubrirse y escucharse mediante la poesía y el dialecto, el lenguaje nacional socialista es todavía más extremo. El lenguaje nacionalista sí supone una comunidad de esto que se denomina Blut und Boden, ¿no? Sangre y tierra. Y aquí les pongo dos cuadros de la época. Este es Adolf Ziegler, me parece, se llama Las Estaciones, y el otro es Pausa durante la siega, durante la cosecha. Y ahí están todos los elementos del lenguaje nacional socialista, que es una identidad. Está el tema de la raza aria, el tema del lo bucólico, el rescate de lo bucólico, la idea de la mujer, por ejemplo, como la guardiana de la raza y de la estirpe, el tema del campesino como el elemento que salvaguarda la identidad nacional, porque además había un señor en esa época que se llama Walter Darré, nacido en Belgrano, por cierto, argentino, que fue el ministro de Agricultura del Reich, y él tergiversa un poco la historia, dice que la diferencia entre los germánicos y los celtas era la agricultura, que los germánicos desarrollaron la agricultura y en consecuencia antepone ese sedentarismo del campesino con la tierra a la movilidad de otros pueblos, que ustedes podrán imaginar a qué pueblos se está uno refiriendo, cuáles están contrastando con esos pueblos que no tienen tierra frente a estos que están sedentarios. Y por eso la figura del campesino es fundamental para el lenguaje nacional socialista. Pero además, el lenguaje nacional socialista no solo define la identidad nacional a partir del campo, a partir de lo bucólico, a partir de la mujer, a partir de la raza aria, sino lo define también a partir de un enemigo, como es esta idea caricaturizada del judío, el antisemitismo. También está el joven con uniforme, que por cierto es muy parecido ese afiche al que vamos a ver ahora de Friedrich Soller, que es el personaje interpretado por Daniel Brühl en Orgullo de una Nación, se llama la película. Y acá tenemos una canción de una mujer que se llama Sarah Leander, sueca ella. Y si ustedes analizan el soundtrack de Bastardos sin Gloria, vienen 2 o 3 canciones de ella. Entre otras esta, ¿no? El viento me ha contado una canción,
Y así va el mundo. Davon geht die Welt runter, creo que se llama la otra, que aparece en el soundtrack de Bastardos sin Gloria. Entonces, vean cómo este lenguaje, vuelvo al tema de Wittgenstein, tienen ustedes que ubicarse en un lenguaje determinado para conocer las referencias. Y ese lenguaje determinado, el que nos da el acceso, es Heidegger, entendiendo que el lenguaje nacional tiene que ser lleno de estos símbolos, pero el nacionalsocialismo es todavía algo más extremo. No quiere decir que este sea el único lenguaje de los seres humanos, porque ustedes, en términos wittgensteinianos, hablan el lenguaje de la burocracia, hablan el lenguaje de las invitaciones con los amigos, el lenguaje de la resistencia, el lenguaje cristiano, qué sé yo. Pero ahorita me interesa hoy analizar este lenguaje bélico y este lenguaje de la identidad de la comunidad nacional. Y en efecto, el mito que sustenta la identidad nacional es el que se manifiesta en esta película que se proyecta en el cine o que se proyectará en este cine bajo la actuación de Daniel Brühl. ¿Y por qué es importante este personaje? Porque este personaje deriva su existencia. Lo valioso de este personaje es que se sacrificó por una comunidad nacional. ¿Recuerdan ustedes aquella escena, aquella secuencia donde está en el café Shoshana, ahora llamada Emmanuelle Mimieux, y llega este personaje a querer cortejarla, y lo interrumpen constantemente con autógrafos, y qué sé yo. Él dice, bueno, es que yo solo maté a 300 estadounidenses en Italia, ¿no? O sea, estaba yo encerrado en una torre, etcétera, y por eso me van a hacer esa película. La película se hace porque el individuo, vuelvo otra vez, a diferencia de la idea ilustrada, racional, abstracta, es un individuo concreto que se sacrificó por una comunidad concreta, nacional, y por eso merece el mote de héroe. Héroe visto desde el nacionalsocialismo, por supuesto enemigo, visto desde los aliados, ¿no? Lo que me lleva a pensar ahora sí en el tema de la guerra y lo político. ¿Por qué? Porque evidentemente no estamos viendo una película únicamente de la nacionalidad alemana o del nacionalsocialismo. Estamos viendo una película, como menciona el maestro Tagle, que tiene la guerra en el centro. Pero para tener una guerra, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una noción de otredad. ¿A quién vamos a combatir? ¿Quién es el otro? Y yo les pongo ahí esta frase, no la pongo como la suelen poner en citas.com de la guerra es la continuación de la política por otros medios de Clausewitz, sino como realmente lo está pensando, que es la guerra es un instrumento para lograr objetivos políticos cuando otros métodos fracasan. Pero si la guerra es una continuación de lo político, entonces hay que entender primero qué es lo político. Y lo político, de acuerdo a este teórico, Carl Schmitt, es la diferenciación entre amigo y enemigo. Él lo dice así, no dice que lo político sea únicamente eso, dice ese es el rasgo, el criterio definitorio de lo político. Y el enemigo nunca dice el enemigo tiene estas características, simplemente dice el enemigo es el otro, y además él profundiza, dice es el enemigo público. O sea, no estoy yo combatiendo a la persona que me cae mal, que me veo feo, sino estoy combatiendo a una persona que está relacionada con un conjunto semejante de personas, con un pueblo, con un folk, con otro Dasein histórico. Entonces vean cómo se van anudando todas las nociones filosóficas de la época, porque como Heidegger, también Carl Schmitt escribe en esa época, ¿no? Entonces esa idea de lo otro está en el centro de la película, porque se están combatiendo, ¿no? Y hay espionajes, y hay denuncias, etc. Ahora, el enemigo es de dónde surge la enemistad. Y piensen ustedes, a mí me gusta mucho la teoría de René Girard, antropólogo francés, que dice, la enemistad surge de un reflejo mimético, de que deseamos las mismas cosas. Deseamos, y pongo el ejemplo, Alsacia-Lorena, Helena de Troya, espacio vital. O sea, si yo me pongo con el maestro Tagle a pedir una pizza y llega una, pues en teoría la pizza es sustituible, no pasa nada, llega otra igual de pepperoni, qué sé yo. Pero si se trata de Helena de Troya, solamente hay una, es insustituible. En consecuencia, el que anhela lo mismo que yo, se vuelve mi enemigo. Sí, más o menos van siguiendo esa lógica. Pasa lo mismo con esos territorios que se disputaba Prusia y Francia, y después Alemania y Francia, que se hacía Lorena. O sea, los dos tienen la mirada puesta ahí, pero si no es de uno, es del otro, porque no son sustituibles.
Entonces, la persona que tiene los mismos gustos o que potencialmente desea lo mismo que uno, es potencialmente su mejor amigo, pero también el peor enemigo. Y una vez que se establece la relación de enemistad, ya estamos en lo político, porque tenemos amigo y enemigo. Y la guerra es simplemente un caso extremo de lo político, una aceleración de la diferencia amigo-enemigo que incluye la violencia y la posibilidad de erradicar al otro. Pero no es, o sea, la guerra no es que lo político nos lleve inmediatamente a la guerra, sino es una dimensión de lo político. Puede haber enemigos y enemigos completamente neutralizados, pero hay que considerar siempre la posibilidad de un brote violento. Y eso es lo que estamos viendo completamente. Aquí les pongo también incluso una cita de Heidegger, que dice: solo en el polemos, en el enfrentamiento distanciador del ser, se produce la separación entre dioses y hombres. Solo esta lucha hace que los hombres y los dioses surjan en su ser. Es una frase que, nuevamente, analizada desde una lógica de filosofía analítica, pues no tiene mucho sentido. Pero si uno lo lee a la luz de la historia, a la luz de esta época, se da cuenta que Heidegger está pensando también en el futuro de Alemania y en los enemigos de Alemania. Ahora, este lenguaje nacionalsocialista tiene unas formas de transmitirse. ¿Cómo se transmite la apología del cine bélico? ¿Cómo se transmite esta belicosidad? Y aquí les pongo 3 ejemplos. Hasta allá está Sarah Leander, que ya analizamos un poco y dijimos que al menos 2 de sus canciones aparecen en la película. En medio está Leni Riefenstahl, que también aparece mencionada en la película. No sé si ustedes han visto algo de ella, pero sus máximas obras más conocidas ha sido Olimpia, que es una película sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, y El Triunfo de la Voluntad, que es una filmación de un congreso del nacionalsocialismo en Nuremberg. Pero además, como se menciona en la película, si ustedes recuerdan esta escena cuando llegan Brad Pitt y los bastardos y empiezan a hablar italiano, que se ríe Landa y le dice: oye, discúlpeme, ¿dónde se rompió la pierna haciendo montañismo? Y se ríe y dice: bueno, ¿cómo va a haber una montaña aquí en París, no? Ese chiste se relaciona porque esta mujer, Riefenstahl, inició su carrera con el cine de montañismo, que es una categoría de los años 20 en Alemania, dirigida sobre todo por un señor que se llamaba Arnold Fanck, ¿no? Entonces, Leni Riefenstahl hace cine de montañismo. Después también incluso aparece como actriz en una película que se llama El camino hacia la fuerza y la belleza, de Weg zu Kraft und Schönheit, de Wilhelm Prager, se llama el director, donde es una sinfonía del cuerpo, ¿no? El cuerpo desnudo, el cuerpo atlético. Ella aparece como actriz en esa película. Después en montañismo aparece como actriz y después es directora. E incluso después de la guerra dirige unos documentales sobre un pueblo africano que se llaman los Nuba y sobre corales en la fosa de las Marianas. Pero bueno, los estoy mencionando porque su cine, el cine de Leni Riefenstahl, unido a una empresa que se denominaba la UFA, que es la empresa que sale incluso en la película, es una forma de transmitir toda esta ideología nacionalsocialista, toda la idea de la nación, toda la idea de quiénes son los enemigos del antisemitismo, se transmite mediante las canciones, mediante el cine. A ver, aquí vuelvo al tema del lenguaje. Tú eres Galileo porque tu habla es semejante. Tú eres de la Selva Negra porque hablas en dialecto. Tú no eres alemán. Acuérdense del soldado, el que iba a ser padre. ¿Qué le dice? Disculpe, que borracho y todo, pero le dice: disculpe mi impertinencia, pero su acento suena raro. ¿Y qué dice Hellstrom, el de la SS que está atrás, no? Dice: discúlpeme a mí también, pero coincido con el muchacho. Su acento es distinto. Ya estamos aquí develando la diferencia. Pedro, volviendo al pasaje bíblico, es Galileo porque habla distinto. Heidegger dice: el alemán es distinto, no porque hablemos un lenguaje burocrático, porque tengamos edificios, no, porque la fuente de la identidad alemana es la poesía de Hölderlin, la poesía de Rilke y el dialecto cualquiera que sea, ¿no? Eso nos hace, y eso es lo más difícil de imitar, porque ustedes pueden imitar hasta cómo se visten todo, y por eso es fundamental esta escena. Pasamos su acento es distinto a quédese aquí,
juguemos otra ronda, tráigame 3, ¿no? O sea, ¿qué podemos imitar del otro? ¿Cómo podemos negar la diferencia? Nos podemos vestir igual. Aquí están vestidos. Hay casi, si ustedes ven a este espía británico, ustedes no podrían distinguir que es alemán o no. Quizá incluso si ustedes no estuvieran habituados al acento alemán, tampoco podrían diferenciarlo. Pero en el momento en el que él recurre al signo, al símbolo, inmediatamente ocurre la escisión de la comunidad. Como le ocurre a Pedro. O sea, Pedro, como ellos están alrededor de una llama, alrededor de una fogata, aquí están alrededor de una mesa, se está construyendo una comunidad, pero decide hablar, y al momento de hablar, quedas inmediatamente estigmatizado como el otro. Es que tienes acento. Si alguna vez van a Alemania, pues les pasará, o en Francia, y les dirán, es muy común esta pregunta, ¿de dónde eres realmente, no? O después de que uno hable exactamente alemán, y a la gente que vive ahí, que tiene su pasaporte y todo, bueno, ¿y tú de dónde eres realmente? No, pues yo soy alemán, ¿no? ¿De dónde eres realmente, ¿no? O sea, ¿por qué no tienes este acento? Entonces ya estamos aquí, y no es casualidad que esta escena termine con una violencia desmedida. Pero tenemos también otras escenas que nos hablan también de este descubrimiento del otro, como es esta de el estreno de Orgullo de una Nación. En este estreno de Orgullo de la Nación, de manera más fársica, porque pese a todos los matices, el espía británico logra hacer de manera más lograda la mímesis del alemán. Esto es verdaderamente fársico, porque Landa les dice, bueno, si tú hablas alemán, entonces italiano, pues cuéntame, ¿no? Y no sabe ni pronunciarlo bien. O sea, no solo es el error gramatical grosero, sino el acento. Y este de abajo también es fundamental, porque los signos y los símbolos, como les digo, también es un lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje, no hablamos únicamente de vocablos, de gramática, hablamos de símbolos, hablamos de formas de vestirse, formas de actuar. Acá tenemos otro caso de esta especie de transvestismo, de idea de usurpación de roles, ¿no? Tanto de Shoshana, que quiere asumir una nueva personalidad como ciudadana francesa y no como esa judía sobreviviente, como Landa, que habla en francés, ¿no? En esta escena. Y aquí, esta ya es una suposición mía que comparte algunas personas, que quizá en este símbolo de pedirle la crema que no es kosher, hay una idea de desvelar que realmente no es francés. Entonces siempre estamos en esta lógica de la guerra. Lo más importante es encontrar al otro, discernir al otro. ¿Y cómo lo discernimos? Les traigo otra anécdota, cuento. Cuando Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de República Dominicana, a quien por cierto Vargas Llosa le dedicó este libro de la fiesta del chivo, tenía esta obsesión con blanquear a República Dominicana, que saben que comparte la isla con Haití. Entonces Haití es lo otro, ¿no? Haití es la negritud, el atraso, o sea, no es lo que estoy diciendo, no me vayan a denunciar, es lo que se pensaba desde Trujillo, ¿no? Y que hay un episodio interesantísimo, porque se ordenan unas matanzas de haitianos que cruzaban la frontera, y en la orden dice, háganlos pronunciar perejil, porque claro, el criollo haitiano no puede pronunciar bien la R, ¿no? Perejil, ¿no? Y a todos los que no pronunciaban los mataban. Entonces vuelvo al tema de la diferencia, y hay un pasaje tan bíblico que habla de eso, ¿no? A todos los de Shibolé, creo que es la palabra que pronuncian en unos reyes que también, creo que es Hechos, el libro Hechos, pero no estoy seguro, se los puedo después corroborar. Pero volvemos al tema. Él habla como el lenguaje como el centro de la diferencia y en consecuencia de un potencial conflicto. Tú no puedes pertenecer si no pronuncias perejil, si no comes comida que tenga manteca de cerdo, si no haces bien las señas, si tu acento italiano es terrible, te puedes vestir igual, puedes tener los mismos gustos, te puedes llamar igual, pero no perteneces a esa comunidad. Y en consecuencia, inmediatamente te vuelves sospechoso, como Pedro. De hecho, a Pedro, volviendo al pasaje bíblico, se le presenta una oportunidad de integrarse, de algo verdaderamente grotesco, pero es una oportunidad finalmente, porque para poder integrarse, él tendría que imitar a los linchadores de Cristo y gritar, crucifíquenlo con los demás. Si Pedro, en ese éxtasis violento, grita, crucifíquenlo, se forma inmediatamente parte de lo que decía Elías Canetti, la masa. Se integra con los demás y queda como la masa linchadora, ¿no? Y por último,
quiero mencionar algo que es la complejidad del lenguaje, por un lado, pero por otro lado, lo interesante que es el personaje, el villano de Landa, y por qué nos causa inquietud. ¿Por qué es complejo el lenguaje? Bueno, porque integrarse, como les digo, Pedro, las escenas de Bastardos sin Gloria, el caso de Haití y los dominicanos, muestran la dificultad de integrarse, ¿no? Porque finalmente los aspectos más inimitables son esos, el acento, el lenguaje, los dialectos, etc. Y como les decía, todos somos el mismo clan, constituimos el único idéntico grupo, ya que tenemos el mismo chivo expiatorio. O sea, si Pedro se suma a la turba linchadora, entonces pertenece a ellos. Si Landa se suma a la turba linchadora de los nazis, pertenece a ellos. Si los alemanes se suman a la turba linchadora de los judíos, pertenecen a ellos. En la diferencia no solo se constituye el enemigo, sino se constituye la posibilidad de pacificar a una comunidad. Ahora un ejemplo un poco burdo, pero lo voy a mencionar, que es el de este penal fallado del Chicharito. Pues este personaje agrupa de momento todo el odio, ¿no? Pero verán que cuando se marcha a Estados Unidos va a ser como Edipo en Colonna. Va a ser un héroe porque se lleva toda la energía. O sea, todo este resentimiento que hay en una sociedad encuentra un chivo expiatorio que se distingue a los demás por un error catastrófico. Entonces todo el mundo saca la víscera y el odio, insultándolo, ¿no? Pero ya no hay violencia entre ellos. Y lo mismo ocurre en esta época histórica. O sea, todas las contradicciones y los problemas que sufría Alemania con la inflación, con el problema del revanchismo, con la pérdida de territorios, encuentran al otro, el enemigo potencial, el enemigo interno, lo vuelven un chivo expiatorio, el judío. Lo que hace Tarantino es tratar de volver a hacerlo de otra manera, decir, bueno, ahora hay que aglutinarnos la historia oficial o la historia que quisiéramos que fuera, en contra del enemigo como el mal absoluto, que son los nazis. Entonces quiero también que noten eso, la similitud entre el otro, el enemigo, y el chivo expiatorio. Y cierro con lo que les prometí de Hans Landa, porque Hans Landa nos muestra también como villano una cuestión bastante rica, que es aproximarnos a la cuestión de lo ominoso, das Unheimliche. Y les pongo este diálogo porque que ya más o menos se los recité al inicio un poco parafraseado, pero esto de since I haven't heard any disturbance, I assume that while they're listening, they don't speak English. ¿Qué es lo que hace aterrador a Landa? Más allá de las referencias a Heinrich Heydrich, a la SS, a la pertenencia a un canon cultural que vuelve a estos personajes completamente malignos, lo que lo vuelve también aterrador es que su capacidad de dominar idiomas, su capacidad de esquivar la categoría amigo-enemigo. Eso es lo que vuelve completamente aterrador a Hans Landa. Y al respecto de esa palabra das Unheimliche, Sigmund Freud escribió este texto luminoso y él decía es que si diseccionamos esta palabra, Heimlich, la raíz está relacionada con Heimat, con lo propio, ¿no? lo hogareño. Y esa partícula que lo niega está señalando que lo familiar se puede volver siniestro cuando se nos aparece de manera distinta. Recordarán cuando eran niños que a veces daba miedo alguna puerta cerrada, ¿no? Algún closet abierto, que son cosas que en la luz de día normal pues no tienen un significado, pero se pueden transformar en algo siniestro. Y lo siniestro de Landa es eso, que el lenguaje es lo más familiar que tenemos. Vuelvo a Heidegger. Y Landa transforma lo más familiar en algo peligroso porque nunca sabemos si es parte de los alemanes, si es parte de los estadounidenses, o si es parte de los franceses, o qué es, ¿no? Esta capacidad de dominar los idiomas no la tienen los demás. Vemos la farsa de los bastardos. No pueden imitarlos también. Y por eso, para ubicar al enemigo, se recurre a grabarles las esvásticas en el cuerpo. Esas marcas en el cuerpo, como la estrella de David, esas marcas facilitan la ubicación del otro. Porque finalmente no había mucha diferencia a primera vista, así como el agente británico y los alemanes, entre un judío del norte de Alemania y un alemán. O sea, si los ve uno, es difícil distinguirlos. Pero si tienen ese símbolo, esa estrella o esa suástica, en el caso de Tarantino,
entonces ya nos es más fácil ubicar al enemigo. Bien, eso sería de mi parte. Gracias.